Yo lo invito, si esta predicación le es de bendición, esté pendiente para la siguiente predicación, para entender lo que nos dice la palabra, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. La pregunta que todos debemos hacernos es saber si somos de los muchos llamados o somos de los bendecidos, de los pocos escogidos. Pregúnteselo usted. Y el próximo video que subamos de una predicación, ahí vamos a explicar ese punto. Muy buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Para mí es una bendición nuevamente estar aquí con todos ustedes. Y esta tarde también vamos a grabar para todas las personas que nos vean por YouTube, mandar un saludo y dar gracias a Dios por todas las personas que vean este mensaje. Esta tarde vamos a empezar primero orando y pidiéndole a Dios que ponga las palabras claras y precisas para que yo me pueda expresar, y también que prepare sus oídos para que usted escuche la palabra y entre hasta su corazón. Amado Padre, en el precioso nombre de mi Señor Jesucristo, te doy gracias en esta tarde por la vida de cada uno de mis hermanos. Te doy gracias por la vida de mi hermano Gustavo, de mi hermano Ray, de hermano Ricardo, que tú has puesto, Padre, como líderes pastores en este lugar para cuidar de tus ovejas, Padre. Gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta tarde, Padre, yo te pido que tu palabra penetre hasta el corazón de mis hermanos y puedan entender y comprender qué tiempos estamos viviendo. Te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, es muy interesante ver cómo el desenlace que está escrito en la palabra de Dios se está cumpliendo y que pronto la iglesia de Cristo iremos a nuestro encuentro con nuestro amado Señor Jesús. No hay otra cosa más hermosa y una esperanza más grande que el glorioso encuentro que tengamos con nuestro Señor Jesucristo. No hay otra cosa más grande. Y ese encuentro se acerca a pasos agigantados y cualquier día, escuche, cualquier día ya podremos estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Para esto vamos a entender cuándo viene y por quién viene nuestro Señor Jesucristo. No viene por todos. Viene por un pequeño grupo, y aquí me refiero exclusivamente a los cristianos consagrados, las vírgenes prudentes de lo que nos habla la palabra de Dios en Mateo 25. Mateo 25 nos da las vírgenes que se van a ir y los que se van a quedar. Nos habla de 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, tontas, torpes, que no se prepararon. Y ahí en el versículo 10 nos dice exactamente una de las características que la iglesia debe de tener para este tiempo. Y aquí es la clave. ¿Y las que estaban qué? Preparadas. Por esas viene el Señor, por las que estén preparadas. Entraron con Él ¿a qué? A las bodas. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se cerró la puerta y hoy muchos están no queriendo darse cuenta de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto y que cualquier momento se va a cerrar la puerta y que tenemos que estar ya alertas. Y aquí una de las cosas que usted debe de entender, y para también las personas que nos vean por YouTube: nuestro Señor Jesucristo viene por un pequeño grupo, un remanente, no viene por muchos cristianos. Si usted cree que se van a quedar vacías las iglesias, no, viene por un pequeño grupo. ¿Dónde nos los dice? Lucas 12, versículo 32. Ahí nos dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido darnos ¿qué? ¿Habla de una manada grande o qué dice? Una manada pequeña. Ahora vámonos a la Biblia para entender varias veces que no es un grupo grande, es un pequeño grupo. Mateo 7,
versículos 13 y 14. Escuche, Mateo 7, versículo 13 y 14. Es un pequeño grupo nuevamente por lo que nos dice el Señor que viene. Y vea las características de los que sí se van en el arrebatamiento y de los que no se van en el arrebatamiento. Entrad por la puerta que es una puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a qué? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella. ¿Son qué? Muchos. O sea, muchos se van a perder en esa puerta de perdición. Y son pocos los que entran por la puerta estrecha. Siguiente versículo. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Este es lo impresionante, que muchos cristianos están aquí y muchos cristianos pueden estar viéndonos por internet y no se han dado cuenta que son pocos los que hallan la palabra de Dios, que la viven, porque hay muchos cristianos que leen, pero no tienen el discernimiento para entender qué tiempos estamos viviendo. Pocos son los que la hallan. Ahí mismo en Mateo 7, nada más que el versículo 21, 22 y 23, nos habla de muchos cristianos que conocen la palabra, que tienen ministerio, que se desenvuelven dentro de la iglesia y pueden ser líderes, pastores, ujieres y que se van a quedar. Escuchen, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Muchos me dirán, ¿sí se da cuenta lo que dice? No dice pocos, muchos me dirán. ¿Cuándo le van a decir? El día que sea el arrebatamiento. En aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Escuche, hasta ministerio tienen. En tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y hoy hay muchos ministerios. Hay muchos ministerios que hacen milagros, que hacen grandes cosas, pero no están consagrados para el Señor. Muchos de esos ministerios, su objetivo principal es el dinero. Hacen campañas, pero su objetivo de esos predicadores es más que todo el dinero. Es como nos lo dice la palabra de Dios en segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3, donde dice que por su mercadería, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras ¿qué? Palabras fingidas. Y eso es lo que está viendo en muchos predicadores, que su objetivo no es llevar las personas a Cristo, su objetivo es sacarle el dinero de ustedes para llevárselo a sus bolsas. Ese es el problema. Y eso, desafortunadamente, mucha gente ha caído con ese tipo de personas y como han sido defraudadas, ahora han abandonado la fe. La palabra de Dios también nos habla de que muchos se van a apostatar, se van a apartar. Primera de Timoteo 4, versículo 1, donde el Espíritu nos dice que a algunos se van a apostatar en estos tiempos postreros. ¿Escuchando a qué? ¿A doctrina de qué? A doctrina de demonios. Y ese es el problema, que muchas congregaciones se están llenando de doctrina de demonios. Y yo doy gracias a Dios porque el Señor haya levantado aquí en este lugar siervos de Dios celosos de enseñar la palabra de Dios. Hay muchas congregaciones, pero ya lo que no hablan es palabra de Dios. Enseñan el diario del pastor, sus actividades que ha tenido. Ya hablan de metafísica, de control mental y cosas que no vienen en la Biblia y han hecho a un lado la palabra de Dios. Esas personas no se van, por eso dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre, y se van a quedar. Porque su meta ya no estaba en nuestro Señor Jesucristo, su meta estaba en su bolsillo, ¿cuánto podían obtener más? Ahora, yo sé que mucha gente
desconoce la palabra el arrebatamiento, porque desafortunadamente no tienen pastores con discernimiento de entender ese evento. Ese es el problema. La palabra de Dios nos dice claramente en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y esa es una de las causas porque no estudian, no leen y confunden la segunda venida con el arrebatamiento. No ven las diferencias. Yo le voy a suplicar a todo el auditorio que nos vean por YouTube, va a aparecer por aquí una pestaña que le llaman para que usted pueda ver más de 15 diferencias del arrebatamiento y la segunda venida para que se dé cuenta que no es lo mismo. También quiero aprovechar para que usted estudie, escudriñe la palabra de Dios, porque muchos nada más la leen, pero no la estudian, no entienden el significado de muchas palabras. El arrebatamiento va a ser en un abrir y cerrar de ojos. La segunda venida, ahí sí todo ojo lo verá. Apocalipsis 1:7 lo dice, todo ojo lo verá. Pero el arrebatamiento es en un abrir y cerrar de ojos, y de ello nos dice, donde vamos a ser transformados, y de ello nos dice 1 Corintios 15, versículo 50, 51 y 52, donde nos dice que vamos a ser transformados. Yo sé que muchas gentes van a decir, vale hermano, muy rápido, pero para eso subimos los videos en nuestro canal en YouTube, para que usted lo pueda ver con calma, y pueda irlo estudiando y ver lo que dice. En el arrebatamiento es en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, pero es la final trompeta cuando el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descienda del cielo. Y los muertos en Cristo resuciten primero y luego nosotros. Para la segunda venida, mucha gente pone la trompeta que viene en Apocalipsis 11:15, que la toca un ángel, y son dos eventos completamente diferentes. El arrebatamiento es en un abrir y cerrar de ojos, la segunda venida es cuando todo ojo lo verá. Y aquí es donde se va a poner interesante en todo esto que estamos analizando. El primer arrebatamiento, cuando el Señor se lleva personas de la tierra al cielo, el primer arrebatamiento fue el de Enoc. Y la palabra de Dios nos lo dice y nos lo describe claramente en Génesis capítulo 5, versículo 23 y 24, Génesis 5, versículo 23 y 24, donde nos habla el Señor de cómo Enoc fue llevado y las características para poder ser llevados. Si usted quiere ser de los bendecidos e irse en el arrebatamiento de esa pequeña manada, vea las características que tenía Enoc. Caminó Enoc conforme a ¿quién? A Dios. Y desapareció. ¿Escuchó? Y desapareció. ¿Porque qué pasó? Porque Dios se lo llevó. Ese es el primer arrebatamiento. ¿Y por qué fue llevado Enoc? Para ello tenemos que leer Hebreos 11, versículo que nos dice la palabra de Dios, versículo 5, donde Enoc fue llevado, fue traspuesto porque tenía fe. El problema es que muchos cristianos se congregan, pero no tienen fe. Y sin fe, también dice el versículo 6, es imposible agradar a Dios. Si usted no cree en el arrebatamiento, pues el que se la va a perder va a ser usted por no tener fe. Segundo arrebatamiento, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Vea el segundo arrebatamiento. Va caminando Elías y Eliseo. Y aconteció que iban ellos hablando, y he aquí que un carro de fuego, con caballos ¿de qué? De fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo. ¿En qué subió? En un torbellino. Y se lo llevó. Ese es el segundo arrebatamiento. Pero vea el siguiente versículo, 12. Tengo la bendición de haber hecho un video que se llamó El Arrebatamiento, una película documental, donde caía la ropa. Y me decían muchos hermanos y gente, me decía, ¿pero por qué tiran la ropa?
porque aquí nos describe las características de lo que va a pasar en el arrebatamiento. Y viendo Eliseo, clamaba y decía, Padre mío, y nunca más vio a Elías, y tomando ¿qué? Sus vestidos, los rompió en dos partes. Ahí nos da una característica de que el día que haya el arrebatamiento, escuche, porque esto puede suceder ya en cualquier momento. Si usted ve que uno de sus seres queridos nada más está en la ropa, es que ya fue el arrebatamiento. Para muchos va a ser el crujir de dientes que no se prepararon y que se hayan quedado y nada más vea la ropa. Escuche, esto va a ser impresionante. Y de esto nos habla también la palabra, que ahí va a ser el crujir de dientes para muchos. Tercer arrebatamiento, la palabra de Dios nos lo dice, y es nuestro Señor Jesucristo. Para ello nos lo dice en Hechos capítulo 1, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo a ellos, fue alzado. Estaba nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles, y fue alzado, y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Donde también nos dice que nuestro Señor Jesucristo fue arrebatado. Apocalipsis 12, versículo 5. Y ahí nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y su Hijo fue arrebatado para Dios, para su trono. Escuchen, el único que está sentado en el trono de Dios se llama Jesús. No hay un santo, no hay una virgen. Ahí queda claramente que el que está sentado a la diestra de Dios Padre es nuestro Señor Jesucristo, que está intercediendo por ti, por mí y por todos los que nos vean. ¿Dónde lo dice? Romanos capítulo 8, versículo 34. Es el único que está sentado ahí. ¿Quién es el que nos condenará? Cristo, si es el que murió por nosotros, más aún el que también resucitó, y el que además está sentado a la diestra de Dios Padre, y el que también, ¿qué? Intercede por nosotros. Ese es el tercer arrebatamiento. Hay otro arrebatamiento, ya que estamos ahí en Hechos, Julio. Ahora el capítulo 8, versículo 39, ahí nos dice que el siguiente arrebatamiento fue cuando estaba Felipe con el eunuco. Y cuando subieron del agua, allí el eunuco fue bautizado por Felipe, el Espíritu del Señor, ¿qué pasó? Arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso por su camino. Este es el cuarto arrebatamiento. Ahora, el glorioso evento que estamos esperando todos nosotros, este es el quinto arrebatamiento, y este puede suceder ya en cualquier momento. Escuche. La palabra de Dios nos dice que estemos ya atentos a todos estos eventos, porque el arrebatamiento puede suceder a la hora que no pensáis, y debemos de estar ya preparados. Mateo 24, versículo 44. Esta es otra de las características, que el que quiera irse en el arrebatamiento debe de estar ya preparado, porque nuestro Señor Jesús vendrá a la hora que no, ¿qué? A la hora que no pensáis. Por eso tenemos que estar ya preparados. Ahora, aquí es donde yo quiero que ponga usted atención. ¿Por qué muchos cristianos se van a quedar? El Señor viene por una manada pequeña, cristianos que se han arrepentido, que se han convertido a lo que dice su palabra, y son poquitos. ¿Dónde nos dice para los que nos podamos ir, los que van a ser arrepentidos y se han convertido? Hechos 3, versículo 19. Hechos 3, versículo 19, ahí nos da otra de las características. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados, ¿qué? Nuestros pecados, para que nosotros vayamos a la presencia del Señor y tengamos, ¿qué? Tiempos de refrigerio. Esa es la bendición. ¿Dónde va a ser? El día que nuestro Señor Jesucristo venga. ¿Y qué dice el 20? Y Él envía a Jesucristo, que os fue, ¿qué? Antes anunciado. Pues ahí está la promesa. Y muchos no se arrepienten, no se convierten y quieren irse en el arrebatamiento. Pues ¿en qué problema están? Nomás tienen las ganas, el deseo, pero no muestran que han nacido de nuevo. Y el problema que muchos cristianos se van a quedar
porque no han nacido de nuevo. Y para entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo. Juan 3:3, así nos lo dice el Señor, que tenemos que nacer de nuevo si queremos. ¿Qué queremos decir? Que tenemos que dejar de ser el viejo hombre. Si usted antes era chismoso, ahora ya no es chismoso. Si antes era peleonero, grosero, ahora ya no es grosero. Tiene que ir dejando su vida pasada. De cierto os te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el ¿qué? El reino de Dios. Entonces por eso tenemos que estar preparados y alertados de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Y aquí voy a entrar a un mensaje que tal vez usted o las personas que nos vean por YouTube pueda ser sensible a sus corazones lo que le voy a mencionar. Pero lo tengo que decir porque muchos se están perdiendo porque ya no leen la Biblia. Hay gentes que ya no escudriñan la palabra de Dios. Para ellos es mejor estar escuchando en un video a una persona que le esté hablando y hablando y hablando y no le den citas bíblicas. Ese es el problema de usted. El no cerciorarse, el no verificar que si el que le está predicando es lo que dice. Muchas personas predican y no ponen los versículos. O muchas gentes quieren explicar algo y ni bases bíblicas dan. Entonces, ¿cómo está su enseñanza? ¿Cómo va a aprender si no coteja con la palabra de Dios, si no lo pasa a la luz de la palabra? Y aquí encontramos un problema muy serio, que el pueblo se ha vuelto ignorante por flojera, por apatía, porque no le gusta escudriñar. Cualquier dulce le sabe a miel. ¿Así? Cualquier dulce le sabe a miel. Y lo creen, ay, pues es que lo dijo fulanito de tal que nosotros sí pasamos la gran tribulación. Ellos se van a quedar por ignorantes, porque no tuvieron el discernimiento de que el arrebatamiento es antes de que empiecen los juicios de Dios. Mucha gente luego me escriben por las redes sociales y me dice un versículo que le dé certeza de lo que usted dice. Apocalipsis 5:9, la iglesia de Cristo, formada de todo pueblo, tribu, lengua y nación, ya estamos alabando al Señor con un cántico nuevo, antes que se abran los sellos, y cantábamos un cántico nuevo, diciendo, digno es de tomar el libro mi Señor Jesús, y apenas va a abrir los sellos y ya estamos en la presencia del Señor, porque fuiste inmolado y con tu sangre ¿qué? Nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y cuando habla de nación no está hablando de seres angelicales, está hablando de seres terrenales que ya fuimos arrebatados y ahí estamos ya. Porque Él nos ha constituido reyes y sacerdotes en el siguiente versículo. Esa es la base bíblica clara y contundente que la iglesia, antes que se abran los primeros sellos, que vienen en la semana 70 de Israel, cuando se confirme un pacto, que nos lo dice claramente desde Daniel capítulo 9, del versículo 24 al 27, donde nos habla de las 70 semanas de Israel. Falta una semana y esa semana está a punto de empezar. Y yo lo invito a que vean nuestros videos que tenemos. Y hoy, con esta declaración de paz y seguridad en Varsovia, Polonia, donde Estados Unidos hizo esta convocatoria para buscar un futuro de paz y seguridad, solamente nos dice que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Donde este encuentro es para buscar el futuro, escuche, de paz y seguridad en el Medio Oriente. Textual, paz y seguridad. La alarma ha sonado. Porque dice Primera de Tesalonicenses 5:3 y 5:4, pero desde el 1. Porque en relación a los tiempos y ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y la clave está en el versículo 3, que cuando digan que paz y seguridad, no dice que cuando se logre, que cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá
a ellos. Mas vosotros, hermanos, no estamos en tinieblas, para que aquel día, ¿o qué?, os sorprenda como ladrón. Se ha dicho paz y seguridad, y cualquier día el arrebatamiento va a suceder. Mis hermanos, el tiempo de estar preparados es ya, porque muchos se van a quedar. Y aquí una alerta para todas las personas que su crecimiento cristiano lo basan en predicaciones de muchas personas en YouTube. Quiero decir que hay muchos siervos de Dios con excelentes predicaciones, pero usted lo va a ver porque cotejan la Biblia, hablan en base a la Biblia, pero muchas personas han llegado a cosas extremas. Se ponen con carita de ángel y empiezan a hablarles, vamos a decir la verdad. Y ahí está la gente creyéndole a todas las cosas que les dicen y no le ponen citas bíblicas. O lo que explican ni siquiera dice con los versículos que les ponen. Y aquí es donde tenemos que despertar y darnos cuenta que falsos maestros se han levantado, falsos profetas, para estos los últimos tiempos, como nos lo dice Mateo 24, versículo 5, falsos ungidos, falsos cristos que se levantarán, también así nos los dice Mateo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales, prodigios, de tal manera que ¿qué? Que engañará, si fuera posible, ¿a quiénes? Los escogidos. O sea, estamos viviendo ya cosas terribles y tremendas. Y también quiero decirles una alerta, porque ahora los cristianos que conocí hace tiempo, ahora ya no quieren hablar Jesús, ahora quieren decir Yeshua o Yeshua. Y empiezan a querer poner más importancia en la pronunciación, en la fonética, cómo se debe decir. Dios en todo tiempo al gentil, al mismo inconverso, le habló en su propio idioma. Por favor, mi hermano, Hechos 2, versículo 4. Ahí nos dice en la fiesta de Pentecostés todas las formas en que Dios expresa al gentil, al inconverso, en su propio idioma. No es necesario que diga Yeshua o Yeshua. Escuchen, y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar ¿en qué? En hebreo nada más, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y el versículo 11, ¿qué dice, mi hermano? Y ahí había cretenses, había árabes, romanos, había de diferentes lugares, pero el 11 nos dice claramente que les habló en su propio idioma. Y ellos se preguntaban, oímos hablar en nuestras lenguas, ¿escuchó bien? Oímos hablar en nuestras lenguas, y se maravillaban. Versículo 12, mi hermano. Estaban atónicos y perplejos de lo que escuchaban de estos hombres hablándoles en su propia lengua. Y hoy muchos mercaderes de la fe se disfrazan, ya parecen rabinos, son más latinos, escúchelos y véalos, tienen hasta apellidos latinos y ya le dicen Shalom Alejem, Yeshua Hamashiach, y empiezan así y toda la gente se quedan y dicen, estos han de ser hebreos. No, escuche y que le quede bien claro, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y hay algunas palabras en arameo, no hebreo, y la traducción se hizo del griego. Pero ¿por qué se debe estos errores y confusiones de muchos cristianos? Porque están influenciados por un libro del Código Real, para que ponga atención. Y esto no nada más se van a perder el arrebatamiento, ya perdieron su salvación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es muy clara. En el momento que usted empieza a cambiar el verdadero evangelio por un evangelio de hombre, está en un error y está en un peligro. Primera de Corintios 15, versículo 1 y 2, donde Pablo nos dice claramente que perseveremos en el evangelio que hemos escuchado. El evangelio que se les ha predicado, el cual, escuche, también recibiste, el cual también debes ¿de qué? Perseverar. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os ha sido predicado, ¿vas a ser qué? Vas a ser salvo. ¿Y si no qué? Y si no creíste, es en vano. Y mucha gente no se da cuenta, ay, mi hermano, pero ¿qué tiene de malo de que escuchemos a uno que no es judío,
que se disfraza, se caracteriza como judío, pues te está llevando a la perdición. No nada más te vas a perder el arrebatamiento, te vas a perder la salvación. Ni salvo eres. Y si no lo crees, ahí dice la palabra, en vano. Ahí está el problema. Y también de eso nos advierte que tenemos que perseverar y advertir para que muchos no se pierdan. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15 y 16. Muy claramente nos dice por qué tenemos que estar preparados para rechazar todas estas doctrinas. ¿Sabios para qué? Para la salvación, por la fe en Cristo Jesús. Versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir en justicia. Y yo, la persona que esté escuchando este video, tenga cuidado de esos falsos mesiánicos. Si hay mesiánicos verdaderos, judíos originales, con genealogía de las 12 tribus de Israel, esos sí son mesiánicos verdaderos. Pero que venga un paisano y que se deje aquí sus churritos y se ponga aquí su talid y empiece acá a hablar Shalom Alejem y todo eso, cuidado, porque ellos te van a robar la salvación. Por avaricia, porque este es el libro del Código Real, porque no es una versión realmente de la Biblia, fue hecho para empezar, su autor se esconde en un seudónimo, en un falso nombre, donde se pone Dan Ben Abraham. Y luego mucha gente se lo cree. No, es que esto es el código sacado de los originales hebreos antiguos y empiezan a hablar. Y escuche, vea, y vamos a poner las imágenes, que lo que pone en la editorial, que supuestamente tendría que ser una editorial hebrea, que tenga una certeza, una fe correcta de verificación de que es una traducción del hebreo al español, no la tiene. Tiene letras en hebreo que muchos se la creen para sacarle dinero a mucha gente, y si lo duda que es un comercio grande con este libro, nada más vea cuánto le cuesta adquirirlo por internet. Y estas personas que se han metido en ese mesianismo, que quieren volver a la ley, vean los errores que cometen, y por eso la palabra de Dios les llama sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2:9, ahí le llama porque son falsos judíos. Apocalipsis 3:9 también. Y le voy a decir por qué le llama sinagoga de Satanás la palabra de Dios. Lea Mateo 12:8. Porque una persona que quiere volver a la ley, que quiere volver al Shabbat, que nuestro Señor Jesucristo es el Señor del Shabbat, Juan 5:16. Y también usted debe de saber que nuestro Señor Jesucristo hasta lo trataban de matar. Gálatas 2:21. Escuche para aquellos que quieren guardar la ley. Estas doctrinas mesiánicas minimizan el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tan es así que Gálatas 2:21 lo dice claramente. Yo no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió nuestro Señor Jesucristo. Escuche para aquellos que quieren guardar la ley. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere guardar la ley, se ha desligado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde lo dice que se ha desligado de nuestro Señor Jesucristo? Gálatas capítulo 5, versículo 3 y 4. Si usted quiere guardar la ley, se ha desligado de nuestro Señor Jesucristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se quiera circuncidar, que está obligado a guardar toda la ley. Y escuchen, los que guardan la ley, de Cristo se han desligado, los que por la ley se quieren justificar, y de la gracia de Dios que han caído. Ahí se los dejo. Ahora sí, como dice la palabra de Dios, el que tenga oídos, oiga, así declara. Concluyo con esto, y es donde quiero que ponga mucha atención. La iglesia de Cristo, la verdadera, estoy hablando del remanente pequeño, ¿sabrá cuándo va a venir el Señor? El día y la hora, nadie lo sabe. Mateo 24:36. Pero aquí es donde va a quedar lo importante y el mensaje para hoy. Pero hoy
el Espíritu Santo que habita en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16 nos dice que somos el templo. Los que tenemos el Espíritu Santo, empezamos a darnos cuenta, como templo de nuestro Señor Jesucristo, que empieza a redarguirnos, que empezamos a rechazar muchas cosas, pláticas vanas, discusiones vanas, a veces preguntas que llevan doble sentido. Ya no nos interesa eso, lo que nos interesa en este momento es consagrarnos a Dios, porque Él viene, que de repente le dice: mi hermano, ¿y usted qué opina de fulano de tal? Que Dios lo bendiga, oremos por él, pero no nos metamos en un problema que Dios juzgará a esas personas que están mal, no a nosotros. Entonces lo único que tenemos que hacer en este momento es orar, interceder por ellos, pero no podemos dejar de callar de aquellos que están haciendo mercadería y sobre todo engañándolos con falsas doctrinas, que sin ser judíos se disfrazan, se caracterizan como judíos, y que muchos por la ignorancia de no escudriñar en la palabra le están creyendo. Y no nada más se van a perder el arrebatamiento, sino van a perder su salvación, como lo vimos. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, el Señor nos está preparando, y una característica en este tiempo que el Señor nos está hablando y que el Espíritu Santo está en este momento ya en ti, es que tú has dejado pleitos, disensiones, chismes y muchas cosas que son obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19. ¿Cuáles son las obras de la carne a las cuales que tenemos que dejar ya en este momento? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, iras, contienda, disensiones, herejías. Y escuche esto, lo que le dice la palabra. Y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales amonesto, como ya nos ha dicho la palabra, que los que practican tales cosas, ¿qué dice la palabra? No heredarán el reino de Dios. Usted está siendo redarguido por el Espíritu Santo. Pero si usted en este momento como cristiano quiere seguir en pleitos, en disensiones, en todas las obras de la carne, le digo una cosa: no le ha resplandecido la palabra de Dios. Así de claro. El príncipe de este mundo, el Dios de este mundo, lo tiene cautivo y cegado, como nos lo dice 2 de Corintios 4, versículo 3 y 4. El príncipe, el Dios de este mundo, lo ha cegado. Vamos a orar para que la palabra de Dios brille y resplandezca en su vida y lo prepare el Espíritu Santo para ese día glorioso, cuando Él venga, seamos completamente gratos a Él, como nos lo dice Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23. El Señor los guarde y los bendiga siempre, mis hermanos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sean ¿qué? Guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Venida de la palabra parusía, que significa venida. Cuando viene en poder y gloria es parusía epifanía. Aquí no nada más habla de parusía, de su venida, y cuando viene así en parusía nada más, está hablando del arrebatamiento. Mis queridos hermanos, y mi hermano Gustavo, mis hermanos Ricardo y mi hermano Ray, que Dios los guarde y bendiga siempre. Si Dios quiere y nos lo permite, nos escuchamos en otro día. Y si no, mejor, mis hermanos, porque entonces ya volamos y estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Guarde su corona, que nadie se la robe, como dice Apocalipsis 3:11. Escuche lo que le dice la palabra. He aquí que yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, tome tu corona, tome tu corona.